Bienvenidos a la lección número 4. Este trimestre estamos estudiando acerca del pacto. En primer lugar, quisiéramos recordar que en la lección de esta semana, los autores nos llevan al punto del pacto, a la etapa del pacto que tiene que ver con un hombre muy importante tanto en la religión judía como en la religión cristiana, y nos referimos por supuesto a Abraham. Hay 3 capítulos que tienen que ver con lo que la lección nos habla como secuencias o etapas del pacto que Dios hizo con Abraham, pero en especial yo me concentraré, te invito a que lo hagamos juntos, en el capítulo 15 y en el capítulo 17. 15 y 17. Empecemos entonces con el capítulo número 15. Recuerda la escena. Se presenta a un Dios que después de platicar un momento con Abraham, le pide que lleve ciertos animales para un sacrificio y estos animales son cortados. A partir de este momento, en la mayoría de las ocasiones que se va a hablar del pacto en el Antiguo Testamento, se hablará de cortar un pacto porque se entiende que esta acción de cortar tiene que ver con lo que pasa aquí en Génesis 15. Claro, en español se usa simplemente el verbo hacer un pacto, pero en realidad es cortar, porque esos animales fueron cortados y entonces, de acuerdo a lo que dice el mismo texto de Génesis 15, después de un tiempo, después de algunas horas, dice el versículo 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No hay mucho tiempo como para explicar cómo definimos quién es o qué representa esa antorcha, pero bastará con que digamos en esta ocasión que eso representa la misma presencia de Dios, ya que el versículo 18 dice así, el versículo siguiente: en aquel día hizo o cortó Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Jehová cortó un pacto, al menos pasó por entre los animales que habían sido cortados. Y si nos quedamos con esta escena, aunque te invito a que analices la escena tal como se narra también en Patriarcas y Profetas, encontrarás algo allí interesante. Pero si nos quedamos solamente con la escena de esta llama o antorcha cruzando entre los animales cortados, entendemos que Dios mismo se estaba sometiendo a este ritual que simbolizaba que si alguna de las partes del pacto, de esa alianza, de ese compromiso que se estaba haciendo fallaba, pues le pasaría el equivalente que a los animales, serían cortados. Pero tú y yo sabemos que no solamente este ritual tenía ese significado, sino que también tuvo un cumplimiento, porque ese cortado o ese cortar a los animales, que sería el ejemplo de lo que le pasaría a aquel que fallara en el pacto, pues esa maldición o esa consecuencia tan negativa le sucede a Cristo mismo, porque Él es el que va a ser, el que va a ser cortado, literalmente lastimado, literalmente muerto, cuando Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Sin haber fallado al pacto, el único que realmente ha sido fiel en todo al pacto, terminó siendo cortado, eliminado, terminó siendo muerto como rescate por nosotros. Tomó nuestro lugar, ya que nosotros sí fallamos o hemos fallado muchas veces al pacto. Claro, Génesis, hablando entonces del pacto con Abraham, de esta secuencia que ahora Dios establece de relacionarse con el ser humano a través de Abraham, pues nos recuerda que Él está enfatizando el concepto de la descendencia. ¿Sí? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, habrá una descendencia que vendrá de ti, y sabemos que la cumbre, la cúspide de esa descendencia o la importancia de hablar de esa descendencia tenía que ver con la venida de Cristo Jesús como descendiente de Abraham, como descendiente de ese pueblo que sería ahora el representante y a la vez el único que cumpliría el pacto. ¿Sí? El descendiente en Génesis 15:18 estuvo dispuesto a cortar un pacto, pero también a ser cortado, aunque él no falló al pacto.
Ahora pasemos a Génesis capítulo 17. Te cuento que Génesis 17 viene a ser el centro, prácticamente es el centro de toda la historia, de toda la narración de la vida de Abraham en el libro de Génesis. Tú recuerdas que hemos dicho en otras ocasiones que los escritores bíblicos ponen en el centro de un libro, de un relato, de una sección, lo más importante, lo ponen en el centro. Así que Génesis 17 viene a ser ese centro importante en la narración de toda la vida de Abraham. No digo que los capítulos del 12 al 16 o del 18 al 22 no sean importantes. Digo que este es el que Moisés mismo estructuró o acomodó en esta parte central, seguramente porque había cosas importantes que así ameritaban o que así se resaltarían más al ponerlo en esta posición. Bueno, entre otras cosas lo que podemos ver aquí es que hay un cambio de nombre. Sí, ese famoso cambio de Abraham a Abraham no se da en el 12, no se da en el 15, se da hasta el 17. Y encuentro aquí algo que te propongo, a ver qué te parece. El ir caminando, el caminar con Abraham, que Dios toma la iniciativa de hacer eso, ¿no? De caminar con Abraham, de irle mostrando el camino de la salvación, de relacionarse con él. Bueno, no es un camino que dura un día. Al transcurso de unos 25 años, Dios ahora le dice, se espera que haya un cambio, no solamente que tú hayas salido, no solamente que me creas las promesas que te estoy haciendo, que haya un cambio. Y ese cambio tiene que notarse en tu carácter, en tu ser. Y como para ellos, tú lo sabes bien, los nombres representaban el carácter, el cambio de Abraham, en el capítulo 17 nos habla de ese paso fundamental o más bien trascendental que Dios está dando ahora en su relación con Abraham. Ya no serás padre exaltado, ahora serás padre de muchos pueblos o padre de pueblos, de muchedumbres. La terminación allí de pueblos o de pueblo por lo menos. Un padre de esas naciones prometidas en el pacto con Abraham. Pero también allí se habla de una señal, no solamente del cambio de nombre, no solamente del cambio de carácter, también de una señal que tenía que ser física, tenía que ser de alguna manera detectable o visible. Y esa señal, tú sabes, fue la circuncisión. Allí es cuando también se establece específicamente esta señal. Y yo sé que hoy en día ningún cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, está obligado a llevar a cabo esa misma señal. Pero eso no significa que esa señal haya perdido significado o que su enseñanza no tenga algo que decirnos para hoy, ya que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12 nos dice que la circuncisión de alguna forma ha dado paso a otra señal, que esta sí es 100% o debiera ser 100% visible, y esa señal es el bautismo. Tú puedes checar ahí la cita, puedes revisar la cita de Colosenses 2 y encontrarás que la circuncisión ahora que nos da o que espera Cristo en nuestra vida es la circuncisión que tiene que ver con el bautismo. Y entonces llegamos a una parte que si decimos que el 17 es el centro, pues obviamente entonces es muy importante que se nos diga que allí Dios le pidió a Abraham que fuera perfecto. Es común escuchar o saber que hay personas, especialmente de otras denominaciones, que piensan que los adventistas enfatizamos demasiado las obras, enfatizamos demasiado la obediencia, que nuestro concepto de evangelio es no muy bíblico porque pensamos que tenemos que ganarnos la salvación con la obediencia. Por eso hablamos de la ley, por eso hablamos del sábado, por eso nos comparan con los judíos en cierto sentido, como legalistas al fin de cuentas. Pero quiero recordarte que Génesis 17:1, cuando Dios usa precisamente esta invitación o esta palabra, este imperativo de ser perfecto en el caso de lo que le está pidiendo a Abraham, ciertamente Dios considera algo importante esto. Moisés lo entendió y allí lo colocó. ¿Cómo podemos alcanzar ese objetivo? ¿Cómo es que Dios está cambiando nuestro nombre? ¿Cómo es que estamos dispuestos a llevar físicamente esa señal o públicamente esa señal que demuestra que estamos en pacto con nuestro Dios? Bueno, la expresión anda delante de mí
Si la traducimos literalmente de cómo aparece en el idioma que Moisés utilizó, su idioma nativo, encontraríamos que la expresión podría ser traducida de esta forma: anda hacia mí y sé perfecto. Anda o camina hacia mí y sé perfecto. Definitivamente no es lo mismo andar delante que andar hacia una dirección. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Cuando caminamos hacia Dios, lo que estamos haciendo es estar manteniéndonos en ese pacto de relación con Él. Caminar hacia Dios traerá consecuencias. Caminar hacia Dios tendrá que ver con cambio en el carácter, tendrá que ver con señales que se ven, que son visibles de los cambios que Dios está haciendo en nuestra vida. Caminar hacia Dios tiene que ver con decisiones diarias, tiene que ver con decisiones continuas, porque decidir ir hacia Dios es una batalla en muchos sentidos para todos los seres humanos, ya que no es nuestra naturaleza o tendencia caminar hacia Dios. Pero caminar hacia Dios traerá la consecuencia de lo que Dios espera: estar completos en Él. No se trata de contar cuántas veces nos portamos bien en el día, se trata de recordar qué tanto caminamos con Dios ese día. Así mide Dios el pacto de Abraham en Génesis 17, al menos. ¿Qué tanto estamos caminando nosotros hacia Dios? ¿Hemos sido partícipes ya de la señal? ¿El bautismo es parte ya de nuestra experiencia cristiana? ¿Entendemos que Cristo fue cortado? Aunque Él no falló al pacto, Él fue cortado como aquellos animales del sacrificio de Génesis 15. ¿Qué tal nos está yendo entonces con Génesis 17.1? ¿Qué tal nos está yendo con ser perfectos, con los cambios, con el carácter? Definitivamente allí quiere y puede seguir trabajando nuestro Dios, pero la decisión en este punto enfatizada es caminar hacia Él. Camina hacia mí y serás perfecto. ¿Aceptaremos la invitación? De eso se trata el pacto, de tomar decisiones y aceptar lo que Dios nos propone.